Bueno, continuando entonces con las sesiones, en este caso damos por finalizado la sesión correspondiente a lo que es modelo 3D, el entorno pieza dentro de SolidWorks, y obviamente ahí abordamos las diferentes operaciones, herramientas e incluso las diferentes funciones que podemos abordar tanto para evaluar las piezas como para cambiar su apariencia o incluso obtener algunas opciones de representación como por ejemplo son los bocetos. En esta ocasión entonces vamos a estar abordando el entorno de ensamble, que partimos del hecho de que obviamente las piezas ya van a estar diseñadas, por eso primero se hace, digamos en este orden, primero se aborda el diseño 3D, el entorno pieza y posteriormente el ensamble. Y finalmente, a través de este entorno ensamble vamos a aprender en esta primera sesión cuáles son las herramientas más utilizadas para poder lograr conjuntos de piezas y que obviamente pues permitan un adecuado funcionamiento entre ellas, una adecuada interacción. Esta va a ser la primera sesión en torno a ensamblaje, lo cual nos va a permitir abordar lo básico y posteriormente dar apertura y continuar con otros temas como por ejemplo lo que es el análisis de movimiento, que es algo muy utilizado dentro de SolidWorks. Entonces, para abrir el entorno de ensamblaje, recuerden que pueden dirigirse aquí a la pestaña de nuevo y seleccionan el que está aquí en medio, el entorno de ensamblaje. Lo ideal es que en este punto, para empezar a trabajar con ensamblaje, ya las piezas estén diseñadas. Eso significa de que de alguna manera ustedes tienen que pensar en que el diseño que estén realizando al momento de realizar las piezas, el diseño aborde obviamente de cómo la forma en que se van a ir ensamblando cada una con respecto a la otra para lograr la interacción deseada. Aún así, digamos que más adelante, cuando tengan un poco más de habilidad, van a encontrar la posibilidad de que pueden trabajar directamente en ensamblaje y a medida que vayan creando las piezas, pueden ir creando las otras y ya las van a ir ubicando en conjunto, lo cual sin duda les va a ahorrar muchísimo el tiempo de trabajo, pero obviamente requiere un poco más de habilidad sobre el trabajo tanto en ensamble como en pieza para poder, digamos, tener un poco claro cómo son los entornos y qué es lo que están trabajando en cada uno de ellos. Entonces, para iniciar un nuevo ensamble seleccionamos desde el icono de nuevo, seleccionamos la herramienta ensamble y le damos a aceptar. Esto nos va a cargar un entorno similar pero no igual al entorno de piezas. Vamos a encontrar, bueno, aquí en este caso se me desplegó inicialmente la pestaña para abrir la pieza con las cuales yo quiero crear los ensambles. Voy a darle a cancelar por el momento. Vamos a tener entonces, igualmente, miren que aquí en la izquierda también se me habilitó la función para empezar con el ensamblaje a cargar las piezas. Le voy a dar cancelar. ¿Listo? Analicemos primero el entorno de trabajo. Entonces tenemos la misma distribución. Aquí tenemos el espacio de trabajo donde se van a estar cargando las piezas. Aquí tenemos el gestor de diseño, que en este caso van a haber unos pequeños cambios, sobre todo con respecto a que ya no nos van a aparecer las operaciones, sino que nos van a ir cargando las piezas debajo aquí de origen. Tenemos igualmente los tres planos. Van a ir cargando las piezas justamente debajo de origen y aquí se nos va a ir almacenando unas relaciones que ya las vamos a ir explorando, que es la forma en la cual se van a ir integrando cada una de las piezas. Tenemos en la parte de arriba también la pestaña con las funciones. Aquí en este caso ya no tenemos la pestaña operaciones, sino que ahora tenemos ensamblaje con bueno, las opciones disponibles que ya las vamos a explorar. Tenemos aquí la pestaña de diseño, que es, digamos, croquis, que como les mencioné hace un rato, pues se puede utilizar también para ayudar a tener relaciones con las distintas piezas o incluso para diseñar nuevas piezas sobre este mismo entorno. Croquis. Aquí tenemos unas opciones adicionales, bueno, la de marca, calcular, la que teníamos anteriormente, los complementos adicionales. Ok, entonces para empezar con el ensamble, hay algo que hay que tener en cuenta. Lo ideal es que la primera pieza que se vaya a cargar dentro de un ensamble, bueno, este entorno de ensamblaje funciona algo así como arrastrando las piezas, cargándolas dentro del entorno y posteriormente haciendo uso de ellas. Para poder inicializar un ensamble, la idea es que la primera pieza que se cargue sea la que funciona como una base o como marco de referencia. Esto va a ayudar a facilitar muchísimo las operaciones de ensamble si nosotros nos podemos ordenar de alguna manera de acuerdo a la cantidad de piezas que se tienen y la forma en que se van a ensamblar si nosotros partimos siempre del marco de referencia. Entonces, bueno, para este caso vamos a utilizar un ejemplo de piezas que ustedes lo pueden descargar en la plataforma de Moodle. Dirigen al curso de ingeniería de producto y ahí van a descargar este archivo de en la sección de archivos de SolidWorks, este que se llama ensamble 4 barras. Eso les va a descargar un punto .rar, lo descomprimen, es una carpeta con 4 archivos en su interior y esos son los 4 archivos que ustedes van a encontrar ahí. ¿Listo? Entonces, una vez en el entorno de ensamblaje, nos vamos a dirigir a la opción de insertar componentes. La idea es que, como les mencionaba hace un momento, la idea es cargar la primera pieza sea la que funcione de base. Para este caso, en el ejemplo que vamos a trabajar, la primera pieza, la que funciona de base, va a ser la que dice parte 1 y la vamos a cargar dentro del sistema. Recuerden que esta pestaña se abre de manera automática cuando yo le doy insertar componente o en su defecto, si no se lanza, ustedes le pueden dar clic aquí en examinar
para que se lance y poder buscar la pieza. Si ustedes de pronto han tenido la pieza ya abierta con anterioridad, si le dieron doble clic a cualquiera de estas dos piezas, ahora las piezas van a aparecer en esta sección de aquí, los documentos que ya estén abiertos dentro de SolidWorks, para que obviamente sea un trabajo mucho más rápido de cargar, similar a lo que habíamos visto cuando trabajábamos con la herramienta de dibujo. Entonces puede ser que esté aquí, y si no la encuentran aquí, le dan a examinar y entonces nos dirigimos a la carpeta donde esté ubicado finalmente. Entonces voy a darle cargar a la primera pieza y le doy a abrir. Hay dos formas de cargar las piezas. Las piezas se pueden, si ustedes miran, yo lo puedo arrastrar alrededor del entorno de trabajo y la pieza va a ir siguiendo el cursor y yo lo puedo ubicar en esta posición. Pero cuando yo quiero que una pieza quede justamente ubicada con respecto a los ejes, perdón, a los planos y al origen como yo lo haya definido en su diseño, la idea no es cargarlo aquí abiertamente sobre el espacio de trabajo, sino que por el contrario darle clic aquí en esta opción. Entonces aquí en amarillo aparece la opción. Haga clic en el botón aceptar, este chulito que tenemos aquí, para insertar un componente en el origen. Esto entonces va a respetar de que esta pieza se va a ubicar en el origen de los tres planos que tenemos aquí. Recuerden que es una misma distribución similar a la de piezas, al diseño de piezas, pero entonces esto garantiza de que se va a ubicar en una posición que va a mantener una referencia mucho más cómoda sobre el trabajo. Entonces voy a darle a aceptar y ya tengo la pieza ubicada. En el entorno no ha tenido ningún cambio, pero entonces si nos vamos a la pieza, miren que esta conserva una ubicación bastante útil entre los planos de planta, alzado y lateral, sobre todo en la parte de plano de planta que está ubicado sobre esta base. Esta primera pieza tiene la característica, y por eso la recomendación de que siempre carguemos por lo general la pieza o las piezas que van a funcionar de marco de referencia. Esta pieza tiene la característica de que se carga como una pieza fija. El programa lo reconoce como la primera pieza como marco de referencia. Y eso lo identificamos porque al momento de cargar la pieza, miren que aparece en esta parte izquierda de aquí con un prefijo. Este prefijo, que en este caso aparece la F, significa fijo o fixed en inglés. Entonces eso quiere decir que esta pieza no se va a poder mover. Si ustedes quieren intentarlo, le pueden dar clic, intentar mover la pieza y me va a salir un mensaje que dice el componente seleccionado está fijo, no se puede mover. ¿Por qué? Porque por defecto carga la pieza para que quede fija. Si por X o Y motivo la pieza tiene que desplazarse, no era esa, digamos, la que iba a marco referencia o tiene que cambiarla de posición, podemos darle clic derecho y darle clic en la opción de flotar. Esto eliminará digamos la opción de que estaba fija y ahora cambiará el prefijo, ya no aparecerá la F sino que aparecerá un guión, indicando que esta pieza ya puedo moverla alrededor del espacio y ubicarla en otra posición. ¿Ok? Para fijar la pieza, que igualmente lo pueden hacer con cualquiera de las piezas que ustedes hayan cargado, no importa que lo hagan al principio o lo hagan al final, pueden repetir el mismo procedimiento dándole clic derecho y seleccionando la opción fijar. Nuevamente el prefijo va a cambiar y tenemos actualizada la nueva pieza. Ok, entonces ya en este espacio de trabajo tenemos la primera pieza que va a funcionar como marco de referencia. Y ya verán a medida que lo vayamos construyendo que este mecanismo se les hará conocido. Vamos nuevamente a insertar componentes y ahora voy a insertar el siguiente componente. Están enumerados en la forma en la cual se van ensamblando. Ahora voy a insertar el componente número 2. Abrir. Y este componente, como lo voy a unir de acuerdo a ciertas posiciones que requiero en especial con respecto a esta primera pieza, en realidad me da igual en qué posición del entorno de trabajo lo coloque. Entonces voy a ponerla en esta posición. Ahora, la idea es que esta pieza funcione a modo de, digamos, un pasador imaginario que vaya de este botón, pase hasta acá y asegure con esta para que lo tenga aquí presente. ¿Ok? Entonces no es tan alegre como llevarlo simplemente y colocarlo en la posición. Aquí no funciona así. Tenemos que llevarlo a través de la creación de relaciones de posición. ¿Cómo crear una relación de posición? En la parte de arriba nos vamos a dirigir a la tercera opción donde dice relaciones de posición con un icono de un clip y le doy clic. ¿Qué relaciones de posición puedo utilizar? Bueno, inicialmente vamos a trabajar con estas relaciones que están aquí. Tenemos relaciones de tipo coincidente. ¿Qué es una relación coincidente? Que las dos entidades que vayamos a seleccionar en esta caja van a estar en la misma parte. Si yo selecciono dos caras, significa que las dos caras van a estar pegadas. Si yo selecciono dos círculos, significa que esos dos círculos van a estar en un mismo punto. La relación paralela va a mantener las dos entidades que nosotros seleccionemos, como su nombre lo dice, de manera paralela. El perpendicular va a crear un ángulo de 90 entre las dos partes. Tangente va a utilizar entonces, obviamente, tangente requiere un círculo, al igual está de concéntrica. Lo que va a crear es que las dos entidades van a quedar de alguna forma tangencial, entonces una tocando a la otra. Concéntrico va a ser que, obviamente, tienen que ser dos figuras que sean de alguna forma circulares o tengan un radio. Y concéntrico lo que hace definir es que ambos van a tener el mismo centro.
¿Listo? De alguna manera para unificarlos. Bloquear lo que haría es que las dos entidades queden fijas en una posición, o uno puede seleccionar una sola y dejarla fija para que no se vaya a mover. Este que tenemos aquí es una relación de distancia y este que tenemos aquí es una relación de ángulo. Estas dos relaciones, una vez yo le doy clic, se activa la casilla y yo defino a qué distancia quiero tener las dos relaciones o a qué ángulo quiero tener las dos relaciones. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a ir explorando con este ejemplo en particular. Les puedo adelantar que las dos más utilizadas van a ser coincidente y concéntrico, simulando de modo que nosotros creemos pasadores, ¿sí? Como si estuviéramos utilizando un tornillito con una tuerca y de esta manera pudiéramos asegurar estas dos. Entonces lo primero que vamos a hacer para poder yo llevar este pasador hasta acá, lo primero es crear una relación concéntrica. Con una relación concéntrica yo puedo decirle que tanto este anillo que tenemos aquí como este anillo que tenemos aquí o los círculos van a estar con el mismo centro. Eso quiere decir que se crea como una proyección de un eje a lo largo de esto, tal que si yo muevo la pieza, miren que ya la pieza no se va a mover moviéndola aquí, mirándolo de frente, voy a poner una vista de esta manera. Si yo intento moverla, ya la pieza no se va a salir de este pedazo. Entonces van a coincidir los dos agujeros, tanto el de esta pieza como el de esta pieza, sin importar a la distancia a la cual se estén ubicando, ambos agujeros van a coincidir. Y ahora el siguiente paso es, para terminar de simular el pasador, es que ambas caras, esta pieza quede pegada a esta pieza. Entonces para ello vamos a tener que seleccionar esta cara anterior y esta cara de la pieza. Y le damos a aceptar. Con eso entonces vamos a tener las dos piezas pegadas, pero además de eso, como estos dos círculos, estos dos huequitos que tienen las dos piezas, van a ser concéntricos, esto me va a permitir girar la pieza sobre ese eje. Y de esta manera voy a escribir una figura o un inicio de mecanismo que tiene un movimiento de esta manera. ¿Listo? Voy a repetir el mismo procedimiento. Y ahora voy a agregar la tercera pieza. Voy a colocarla en esta parte que está aquí. Estoy repitiendo el mismo procedimiento. Voy a agregar una relación en la cual lo puedo volver concéntrico, o de hecho no necesariamente debe ser en ese orden. Si quieren pueden hacerlo en primera medida coincidente. ¿Listo? Aquí el programa va a reconocer por defecto la relación más conveniente. Digamos, es como un método inteligente de reconocer cuál es la más conveniente. Pero igualmente, en caso de que no se reconozca, que no parezca directamente coincidente, entonces ustedes pueden seleccionar, o bueno, que no sea coincidente, sino que sea algún tipo de otra relación, ustedes pueden seleccionar en este menú que aparece aquí, o pueden seleccionarlo acá directamente, el tipo de relación que ustedes quieren crear. A aceptar. Y después de esta relación, entonces creamos nuevamente una relación de tipo coincidente, perdón, de tipo concéntrico, uniendo estas dos partes. Perdón. Relación de tipo concéntrico. Con eso voy a quedar las piezas. Entonces ahora voy a tener ese movimiento de estas piezas que están aquí y aparte de eso voy a tener el movimiento adicional de la tercera. ¿Listo? Voy a repetir el procedimiento con la siguiente pieza y la voy a ensamblar. Y ahora tenemos entonces la cadena de 4 eslabones, partiendo de que este es el de referencia y ahora tenemos los movimientos acá. ¿Listo? Como pueden ver aquí se complica un poco más el movimiento porque si yo muevo esta última, arrastra con todo. Ahora voy a repetir entonces, voy a insertar nuevamente esta pieza número 1 al entorno de trabajo. Y eso lo pueden hacer de dos maneras. Pueden hacerlo a través de, nuevamente, el proceso de insertar componentes y lo cargan. Aunque una forma bastante útil para poder hacer esto, si las piezas ya están cargadas dentro del entorno de trabajo y simplemente queremos repetirlas, es seleccionar la pieza, presionar control y arrastrarla nuevamente al espacio de trabajo. Esto va a crear una pieza adicional sobre la que ya estaba anteriormente. Aquí miren que la tenemos, parte 1. Voy a colocarle como número 2 para diferenciarla del anterior. Y aquí entonces ya tenemos, digamos, una copia de la pieza sin necesidad de repetir el procedimiento de insertar componentes. Ahora voy a crear entonces una relación para anexarla a la última parte de la cadena. Y de esta manera entonces ya tenemos la ubicación final, la conexión final de todos los eslabones con los cuales estamos trabajando. Esta pieza que está aquí resulta que también funciona
como un marco de referencia. Es como si un eslabón estuviera desde aquí hasta acá y estos fueran los puntos de anclaje. Entonces, otra forma también de fijar las piezas, que no sea necesariamente seleccionando la pieza y dándole clic derecho en fijar, que es otra cosa también que uno lo hace, ¿cierto? Retiro aquí este entorno, entonces clic derecho fijar y con eso ya lo tengo para que no se muevan. Bueno, esta es una forma de utilizarlo. La otra es que con las mismas relaciones que yo estoy creando, yo puedo darle una posición exacta a esta otra pieza y de esta manera definir que quede en una posición fija. Entonces para ello voy a crear una relación, pero esa relación va a ser un poco diferente, bueno, de las que están aquí, pero la voy a aplicar un poco diferente. Las relaciones coincidentes pueden utilizarse tanto para que yo pueda pegar dos caras o dos entidades que yo selecciono, como también para dejar algunas piezas sobre el mismo plano. Por ejemplo, yo quiero que la base de esta pieza sea la misma base, o sea que ambas piezas estén sobre el mismo eje. Entonces al momento de yo seleccionar las bases de ambos y seleccionar la relación de coincidente, lo que va a hacer es bajarlas ambas sobre el mismo plano. Y de esta manera, obviamente ambos pues van a encontrarse en la misma orientación y de esta manera yo voy a tener entonces la ubicación de el comienzo y el final de este mecanismo que estamos creando, pero con la característica de que tanto esta pieza como esta pieza se van a ubicar bajo el mismo plano. Por decirlo de otra manera, bajo el mismo piso. Creo que aquí va a aparecer, miren, el plano de planta y ahí tenemos las dos ubicadas sobre ese mismo plano. Ahora esta pieza se sigue moviendo digamos, en extensión. Voy a utilizar otro tipo de relación donde inicialmente voy a seleccionar las entidades. Voy a decirle que va a ser este borde de aquí, de esta pieza, y este borde de acá, de la pieza. Entonces, por defecto él va a pensar que es una relación coincidente y lo que va a hacer es llevarlas hasta pegarlas. ¿Listo? Pega, o sea, si lo miramos esto sobre el mismo eje de frente, lo que va a hacer es que estas dos entidades las va a pegar. Pero resulta que en este caso yo no quiero pegarlas, yo quiero es que ellas dos estén a una distancia, que ya le voy a indicar cuál distancia es. Entonces voy a seleccionar la operación que aparece aquí de distancia y esto va a activar el cuadro de diálogo. Entonces ahora ellas se pueden configurar a la distancia que yo le coloque. Entonces si yo le coloco, por ejemplo, una distancia de 100, él se va a cambiar y se va a actualizar a esa distancia. Si yo le coloco una distancia de 200, se va a actualizar a esa distancia. Si le coloco 300, se va a actualizar a esa nueva distancia. ¿Listo? Entonces voy a dejarle este valor de 300, indicando entonces de que esta figura va a estar a 300 milímetros de esta otra figura. Y con ello lo voy a aceptar. Y ahora reviso qué pasa. Resulta que ya la pieza ya no la puedo mover porque le acabé de colocar las relaciones. Miren que me aparece un texto que es diferente al anterior que habíamos tenido cuando intentamos mover una pieza fija. Me dice, el componente seleccionado está totalmente definido, no se puede mover. Entonces es otra forma digamos, de fijar las piezas, pero sin necesidad de darle clic derecho a fijar. Y si revisamos la pieza nos damos cuenta de que esta, a diferencia de las anteriores, no tiene ningún tipo de prefijo. Porque es una pieza, recuerden que este guión significa que la pieza tiene movilidad, esta F significa que la pieza está fijada, yo le di clic derecho a fijar, pero cuando no tiene ningún guión significa que la pieza no se puede mover, es decir, está completamente definida. Pero entonces, claro, haciendo la diferencia de que no se puede mover, no porque yo le haya dado fijar, sino porque las relaciones que tiene hacen que se quede en un punto ya definido, que en este caso sería la distancia y el plano en el cual lo hemos dejado en conjunto. Con eso entonces ya tenemos el primer ensamble realizado. Es un diagrama de 4 barras, el cual tiene un grado de libertad y por ende solamente yo con una entrada de movimiento, que en este caso puede ser el movimiento de este eslabón pequeño que está acá, yo voy a poder animar todo el mecanismo. ¿Listo? Entonces esto es lo que hace, gira por aquí y ya está, se mueve de un lado hacia otro. Y con eso entonces queda la primera parte, que es ensamble. La idea es que los ensambles queden bien realizados antes de pasar a cualquier otra cosa, y eso lo podemos validar aquí donde dice relaciones de posición, en cómo se van creando cada uno de ellos. Aquí donde se van apareciendo cada una de las relaciones, miren que si usted le dan clic les va a señalar entonces qué es lo que se está creando. Aquí tenemos la relación de distancia, aquí tenemos el coincidente, morado y naranja, indicando las dos que se están seleccionando. Aquí tenemos también morado y naranja, indicando que es una concéntrica entre el aro de esta pieza y el aro de la pieza del fondo. Y si tenemos las coincidentes, miren que va a marcar cada una de las caras, morado y naranja. De esta forma entonces podemos identificar cuáles son cada una de las relaciones que se están creando. Si por X o Y motivo la relación no queda bien hecha, aquí mismo se va a notificar y va a aparecer de dos maneras. En rojo si la relación está errónea, si la relación tiene algún error, o en gris si la relación se ha deshabilitado. ¿Listo? De alguna manera si yo lo hice primero, entonces aparecería de esta forma aquí.
si se deshabilita. Entonces, para garantizar de que el ensamble está bien construido, es necesario validar de que todas estas aparezcan en un estado válido, que en este caso sería en su color normal y en color negro. De esta forma, entonces sabemos que el diseño está completamente realizado. Una forma también de validar que el diseño está correcto es a través de estos prefijos. Algunas piezas, como en el caso de esta, yo he definido con relaciones para que no se pueda mover, pero supongamos que yo sí que quisiera movimiento sobre ella, aquí fácilmente me doy cuenta de que he colocado relaciones de más y por ende esto no se puede mover. Una vez validado entonces que el ensamble cumple con las expectativas de lo que se ha realizado, de hecho aquí lo podemos probar dándole vueltas, moviendo cada una de las piezas y que se mueve de acuerdo a lo que nosotros hemos definido, podemos pasar por ejemplo a herramientas como el estudio de movimiento. Entonces en esta primera sesión vamos a abordar ligeramente el estudio de movimiento y en la siguiente sesión vamos a abordarlo ya más en detalle para realizar análisis como tal, que es algo que permite hacer la herramienta, de hecho lo hace muy bien. Entonces para abrir un estudio de movimiento se puede abrir desde la pestaña que está acá abajo. Por defecto, digamos, siempre carga un estudio de movimiento cuando nosotros creamos un ensamble. Pero igualmente, si se desea, se pueden crear nuevos estudios de movimiento dándole clic en esa pestaña que aparece acá. Entonces, según como yo le vaya dando acá, pues se van a ir creando estudios de movimiento. Lo cual es bastante útil si, por ejemplo, tenemos que realizar diversas animaciones que pueden diferir o que es mejor separarlas, digamos, por estudios diferentes, entonces se puede mantener sobre esta parte. Por ejemplo, que una pieza se quiera animar con unas condiciones y posteriormente se quiera animar con otras. Entonces esto va a desplegar en el estudio de movimiento, se va a mantener el entorno de trabajo, pero aquí a la mitad va a desplegar, un poco más abajo de la mitad, va a desplegar esta nueva ventana. Aquí en esta nueva ventana entonces vamos a tener acceso como en un control, bueno, como es un control de video, en el cual aquí tenemos toda la línea de tiempo. Y aquí en estos rombos representan son los eventos claves que se van a estar produciendo. Entonces estos eventos son los que marcan cambios o características sobre lo que se va a estar simulando acá. Aparte de eso podemos encontrar algunas opciones. Aquí por defecto se elige animación. Esta barra también representa la barra de tiempo. Obviamente esta se va a actualizar a medida que nosotros agreguemos algún estudio de movimiento. La velocidad de reproducción. Aquí el modo de reproducción. Y bueno, algunas otras opciones adicionales. Aquí sobre este cuadro en particular tenemos 4 opciones sobre las cuales vamos a poder agregar condiciones o características que hagan que esto se vaya a comportar de la manera que nosotros deseemos. Entonces tenemos por aquí motores, ya lo vamos a explorar. Tenemos resortes, que funcionan ya sean tanto de compresión como de estiramiento. Tenemos también contactos que se pueden simular entre las piezas y también incluso podemos agregar al estudio la gravedad. Aquí en esta tuerquita podemos configurar entonces las características del estudio que vamos a estar realizando. Entonces en animación podemos cambiar las tramas por segundo. Las tramas representan, digamos, la cantidad de cuadros que se representan en cada segundo, que es la forma que funcionan los videos, y algunas otras opciones adicionales. Entonces vamos a empezar por cargar un motor, que la idea es que ese motor haga el movimiento de poner a girar este mecanismo. Entonces seleccionamos de aquí esta opción donde dice motor. Esto va a desplegar entonces en la parte izquierda las opciones para poder cargar el motor. El motor como tal no lo vamos a ver físico, ¿sí? Es como lo mismo que estábamos haciendo con los pasadores. O sea, tenemos como resultado lo que haría un pasador, pero no tenemos el pasador de forma física para verlo aquí. Habría que diseñarlo y cargarlo igualmente. Entonces pasa exactamente con lo mismo. El motor, nosotros lo que vamos a cargarle son los parámetros de cómo se podría comportar ese motor y dónde lo vamos a ubicar, pero no vamos a ver físico como tal un motor. Entonces para ello vamos a configurar de dos tipos, puede ser rotatorio o puede ser lineal, teniendo en cuenta de que un motor rotatorio, como su nombre lo dice, se mueve en sentido horario o antihorario, y un motor lineal lo que hace es extenderse en sentido traslacional, ¿sí? Entonces aquí en esta sección marcamos cuál es el tipo de motor. Bueno, como todos pueden ver son uniones que realizan movimientos rotacionales, entonces no tendría mucho sentido utilizar un motor lineal. Entonces utilizamos el motor rotatorio. Ahora pasamos a esta sección de aquí, y esta sección es bastante importante porque aquí es donde se define en qué punto se va a ubicar. Entonces esta primera opción, ¿qué es lo que me dice? Bueno, la ubicación del motor. Resulta que a través de eso yo puedo definir dónde quiero posicionar el motor. La idea entonces es colocarlo obviamente sobre un punto que, si es un motor rotatorio, pues se coloque sobre un punto que sea de alguna forma circular, para que pues en esta posición se entienda mucho mejor. Entonces vamos a colocarlo al inicio del mecanismo. Aquí tenemos dos espacios, dos entidades, digamos. Tenemos esta que es la de la pieza que va fija y la de la pieza que va móvil. Lo ideal es, o no recomendable, es no colocarlo sobre la pieza que va móvil, porque resulta que esta pieza no se mueve.
Entonces por ende vamos a seleccionar esta cinta que es la de la pieza que se está moviendo. Si efectivamente está bien colocado, entonces va a aparecer inmediatamente, se va a activar esta segunda opción y va a aparecer de una vez con la dirección. O sea, él va a reconocer automáticamente la segunda opción. Y vamos a entender la dirección con esta flechita que marca en color rojo. Entonces en este caso, si nosotros colocamos el motor aquí y lo dejamos por defecto, él se va a mover en sentido antihorario. Si yo quiero cambiarle el sentido de giro al motor y colocarlo en sentido horario, tengo que dirigirme a este icono que está aquí y darle clic y esto va a cambiar el sentido de giro. Entonces de esa forma podemos cambiar en qué posición o hacia qué sentido queremos que gire dicho motor. Y posteriormente esta opción es, bueno, esto es opcional, pero es recomendable colocarlo. Aquí definimos entonces el componente con respecto a qué se está moviendo este motor. Lo ideal es seleccionar entonces una pieza que esté fija para que él tenga como referencia igualmente con respecto a qué tiene que estar moviendo. ¿Listo? Entonces aquí en este punto podemos marcar esta pieza que es la que se ha marcado como fija y de esta manera se asegura pues que vaya a girar y moverse como debe ser. Aún así, no en todos los casos es necesario colocar este valor. A veces el programa lo reconoce simplemente indicándole los dos primeros. En esta sección de acá abajo pasamos entonces a definir el movimiento. Por defecto tenemos una velocidad constante y definimos el valor de la velocidad. Una velocidad constante podemos suponer como un motor al cual se le aplica un motor de DC, le aplicamos un voltaje y él empieza a girar a su velocidad nominal. Entonces aquí podemos configurar cuál es la velocidad que siempre tiene. Entonces por lo que dure la simulación, él va a estar realizando giros con ese movimiento. Entonces yo aquí puedo decirle, no, yo quiero que gire a 10 revoluciones por minuto, 10 RPM. Entonces en lo que dure la simulación, él va a mantener esa velocidad sin variarla. Pero no es la única que podemos configurar. Aparte de velocidad constante, ¿qué más podemos configurar? Puedo decirle distancia. Obviamente si yo hablo de distancia, pues al ser un motor rotacional tengo que definir es una distancia de ángulo. Entonces puedo indicarle cuál es la apertura que tiene y en qué momentos lo va a realizar. Entonces en este caso haría medio círculo, ¿sí? Haría 90 grados y esto lo haría en un transcurso de 5 segundos. Tal que para cuando termine la simulación a los 5 segundos se le haya movido su cuarto de vuelta. Tenemos también oscilante. En oscilante pues tendremos que configurar la amplitud. En este caso yo quiero pues, qué tanto se vaya a mover, la frecuencia y el desfase. Entonces a partir de eso yo puedo determinar entonces pues por lo que dure la simulación él va a estar realizando entonces una oscilación de acuerdo a la frecuencia que yo configure, moviéndose entre los dos puntos constantemente. Estos tres adicionales que aparecen aquí, segmento, puntos de datos y expresión, corresponden a configuraciones que podemos dar de manera discreta, de manera puntual. En particular a mí me gusta mucho utilizar puntos de datos porque puntos de datos me permite de alguna manera establecer exactamente en qué momentos de tiempo yo puedo tener ciertos valores. Por ejemplo, yo puedo definirle que yo quiero configurar el desplazamiento. Obviamente el desplazamiento va a ser en grados. Y yo puedo ir agregando aquí las posiciones. Entonces decirle que en 0 arranque en 0. Después decirle que en 1 vaya a 45. Después de que en 2 vaya por ejemplo a 90 por ahí. Pero después de que en 3 vuelva otra vez a 0. Entonces el comportamiento que va a tener es esto. Y él automáticamente va a ir calculando cuáles deben ser las velocidades que internamente que él debe y las aceleraciones para poder de acuerdo a esto pues comportarse de esta manera. El tipo de interpolación se refiere a cómo va a realizar, qué tan suavizado puede tener estos movimientos, estos cambios que estoy especificando aquí. Puedo realizarlo de manera en una spline cúbica. Lo que hace es a través de una función marcarlo como está ahí, pero puedo definirlo también a partir de datos discretos que sea lineal. Entonces que vaya de cierto punto a cierto punto en tal tiempo, luego que se devuelva, y de esta manera mantenemos son velocidades constantes sin aceleraciones. ¿Listo? Igualmente podemos tener una spline suavizada de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando ahí. Entonces digamos que los puntos lineales van a ser un poco más concretos, como van a ser discretos, y de esta manera vamos a tener resultados entonces digamos más puntuales de acuerdo a algún tipo de movimiento que quieran realizar. Que de hecho esta es una forma bastante útil que les puede servir para el ejercicio que queda de tarea. En expresiones podemos crear una función que nos permita crear ese movimiento. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de funciones matemáticas que podemos utilizar para que nos ayude a determinar el comportamiento. Y aquí vamos a poder ver entonces el resultado de cómo se van creando. Bueno, para este caso vamos a utilizar algo más simple. Voy a simplemente definir una velocidad constante de 10 RPM. Simplemente quiero ver cómo se mueve, cómo se comporta. Y cuando ya haya llenado todas estas opciones, esto es como lo principal que hay que definir, le doy a aceptar. Entonces él me va a agregar en la parte de acá abajo, me va a aparecer un motor rotacional
que es lo que acabo de agregar, y por defecto él va a hacer que la simulación dure hasta 5 segundos. Entonces aquí podemos ver la duración de la simulación con este, pues, digamos, ensamblaje. Vamos con estos rombos negros, vamos desde donde está donde va. Si por algún motivo nosotros queremos que esta simulación dure más tiempo, lo que podemos hacer es estirar este tiempo que tenemos aquí. Y de esta manera él va a ajustarse a la cantidad de tiempo. Y pues obviamente los elementos que estén aquí afectados por la simulación que se esté realizando se van a acoplar a ese nuevo tiempo que estemos definiendo. Ahora entonces, ¿cómo yo hago para evaluar o efectuar la simulación de lo que acabo de colocar, que en este caso es un motor? ¿Cómo hago yo para visualizar que hay un motor que efectivamente está rotando? Entonces aquí se activan tres botones. Este botón que es importantísimo y este que son de reproducción, que estos se los han tenido ustedes en conocimiento, lo han utilizado en diferentes cosas. Esto es reproducir desde el inicio y esto es reproducir en el punto en el que vaya. Este botón es importante porque este es el que calcula las posiciones de todo el estudio que estemos realizando, las posiciones e interacciones posibles de las piezas en las cuales se está trabajando. Entonces, para tener en cuenta hay algo muy importante. Cada que se haga una modificación, agreguemos un elemento o carguemos una relación entre una o más piezas, se debe dar calcular para que él tome los nuevos datos que se han cargado y los calcule nuevamente para tener un resultado actualizado de la simulación. Entonces voy a darle clic aquí y él va a empezar a recorrer por todo lo que dure la simulación, va a empezar a calcular los puntos. Entonces por eso van a ver muchas veces que si le dan calcular primero, él se va a mover un poco más lento a que si normalmente le damos play. ¿Ok? Aquí por defecto está haciendo, digamos, el loop de reproducción porque yo le configuré aquí un modo de reproducción en bucle. Entonces apenas termine vuelve otra vez y lo repite. Normalmente lo encuentran así en modo reproducción normal, tal que cuando él termine de realizar la reproducción simplemente se detiene en el segundo final y ahí termina entonces la simulación. O también tiene entonces reproducción alternativa, que es que él va y se devuelve. Entonces digamos, el regreso lo hace en reversa. Y de esta forma entonces podemos evaluar cuál es el comportamiento del motor que acabamos de colocar. Y lo tenemos justamente aquí. Ahora, se habilitan dos opciones más. Esta opción también es importante porque a través de ella nos permite sacar esto que estamos simulando aquí y lograr una representación en video de la simulación que estamos mostrando. Esto obviamente por si queremos mostrar el ensamble o el conjunto de piezas del estudio que estamos realizando y obviamente exportarlo y mostrarlo en un formato mucho más compatible, que no sea necesario tener SolidWorks para poder ver cómo se comporta, sino que cualquiera que tenga pues, un dispositivo que permita reproducir videos pueda revisar dicho ensamble. La exportación es bastante sencilla, simplemente le damos clic en el icono y aquí nos va a pedir que llenemos unos parámetros. Entonces el nombre del video, primero que todo, el tipo, aquí hay varios tipos, yo prefiero dejarlo en AVI para que no haya problemas por codecs o reproducción, y aquí el tamaño de imagen y el cociente de aspecto. Este tamaño de imagen lo toma por defecto de toda esta pantalla que nosotros tenemos aquí, pero igualmente lo podemos cambiar. Por ejemplo, yo quiero que sea 1000 y él me va a actualizar entonces el otro valor para hacerlo más pequeño. Si yo no quiero que, digamos, que haya una relación entre uno y otro, yo puedo definirle exactamente yo como quiero estas dimensiones a partir de esto. Entonces aquí yo le coloqué el aspecto, digamos el tamaño de la grabación que yo quiero tener al desactivar esta casilla, y ahora miren que me aparece en color morado exactamente qué es lo que me va a mostrar dentro de la reproducción. Entonces obviamente la idea es que pues, el tamaño de imagen que se selecciona aquí está incluido el movimiento del mecanismo para que no haya problemas. Voy a agregarle un poco más a los lados porque como este mecanismo se mueve hacia acá. Perdón, se me desconfiguró. Marcar esta casilla, le doy 200. Bueno, con eso creo que es suficiente. Y en la parte de acá tenemos entonces los fotogramas. Los fotogramas es lo que les mencionaba hace un rato, son la cantidad de cuadros que se representan por segundo. Más fotogramas por segundo significa que la representación va a ser mucho más fluida, pero a cambio va a ser mucho más pesado el video. Menos fotogramas da como resultado un video mucho más liviano, pero a cambio se va a ver mucho más pausado a la hora de realizar la simulación. Entonces la idea es encontrar un punto intermedio entre ellos. Para movimientos que son, digamos, repetitivos y que no tienen tanta complejidad, una cantidad de fotograma de 7, tal vez 8, por esos valores es suficiente, porque no hay como algo tan específico a observar, no hay algo en qué poner la atención exactamente. Pero si tuviéramos movimientos complejos, como lo vamos a ver en un futuro
futuro ejercicio, en ese caso sí es necesario entonces que tengamos una cantidad de fotogramas más alta para poder observar en detalle qué es lo que está sucediendo con cada una de las piezas. Ok, ahora sí entonces guardar. Aquí el compresor, dejamos por defecto el compresor de video 1. A veces si no les funciona pueden intercambiar con alguno de esos códecs que aparecen acá. A veces eso siempre ayuda. Y le doy a aceptar. Entonces normalmente él va a decirle que pues como yo hace rato no volví a calcular qué es lo que están en los movimientos de cada una de las piezas, lo ideal es que por eso lo pregunta, lo ideal es que él vuelva otra vez a realizar este proceso de cálculo, de calcular, para que obviamente el video salga con las posiciones actualizadas. Le marcamos que sí, y él entonces empieza a calcular las posiciones, pero en ese momento también está grabando. Entonces va a repetir el procedimiento de lo que nosotros acabamos de hacer, calculándolos, y ahora cuando nosotros nos dirijamos a la carpeta donde guardamos el video, vamos a encontrar. Bueno, esto también a veces pasa, que no es compatible, entonces con el código oficial, entonces por ejemplo lo podemos abrir con el VLC, y aquí podemos entonces observar el video de cómo es el comportamiento del mecanismo en un formato mucho más sencillo, sin necesidad de tener SolidWorks. ¿Listo? Entonces esas son las opciones principales para explorar dentro de lo que es el entorno ensamble y el estudio de movimiento. La siguiente sesión continuaremos entonces con herramientas ya mucho más complejas en términos de análisis físicos para las piezas. Y pues para ello es necesario primero que pues, podamos validar estos dos temas que acabamos de observar. Estudio de movimiento, cómo está compuesto, cuáles son las herramientas que están disponibles inicialmente y la importancia de que yo a la hora de realizar un ensamble garantice de que estos ensambles, estas relaciones estén bien realizadas y que no tengan errores en ellas. ¿Listo? Les dejo entonces disponible un video también en Moodle para que ustedes lo revisen. Así que, bueno, dentro de poco ya aparecerá activo, se llama mecanismo de Watt, para que ustedes puedan repasar lo que acaban de ver en esta clase. Igualmente, incluye las piezas e incluye un video que fue generado de esta misma manera. La idea es que ustedes puedan repetir el proceso a partir del video entendiendo cómo se mueve y también pues entiendan cómo se ensambla y puedan tomar las piezas, realizar el ensamble y realizar el estudio de movimiento para hacerlo lo más apegado a lo que se muestra en el video. Listo, nos vemos entonces en la siguiente sesión. Espero que no tengan problemas con este nuevo tema. Igualmente, si tienen si tienen problemas, pueden hacerme las preguntas que consideren correspondientes. Nos vemos en la siguiente entonces. Chao, chao.